Ya nos comenzó a fallar el micrófono. Ya, lo vamos a sacar. Listo. Ahora me confirman si está ahí sonido o no. Bueno, yo estaba diciendo, hermano querido, que es muy importante estar atento a todo lo que está pasando dentro del mundo cristiano. Cómo hemos sido y estamos siendo infiltrados e invadidos por el calvinismo y por el cesacionismo, palabra que la mayoría de los cristianos, sobre todo del mundo pentecostal, desconocen e ignoran. Y quiero compartir, hermano, un pasaje bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 25 en adelante. Estoy volviendo a repetir por si acaso algunos, a lo mejor por el tema de que estábamos usando este micrófono que a veces nos ha fallado. Vamos a tener que ver este tema porque lo compramos nuevo, 0 kilómetros, y nos ha fallado en más de alguna oportunidad este micrófono. Dice el apóstol Pablo, y ahora he aquí yo, sé que ninguno de todos vosotros, dirigiéndose a los líderes, no le está diciendo a los hermanos, a los creyentes, sino que le está diciendo básicamente a los líderes obispos. Dice, sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá en mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Escuche esto, porque yo lo considero muy importante esta frase. Estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, o sea, no he evitado anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el deber del predicador, predicar toda la palabra, no solamente una parte, la que le conviene o la que le gusta. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, porque no todos han sido puestos por el Señor, algunos se ponen por ellos mismos, pero aquí dicen que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra en el texto original griego del Nuevo Testamento lee la palabra episcopos, que origina nuestra palabra castellana episcopal, o episcopo, pero indicaría episcopal o episcopos, que da a entender un veedor. En el fondo es una persona que vigila. El obispo es una persona que vigila, un superintendente, obviamente un pastor, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero esto es lo que quiero llamar su atención, porque esto es lo que está relacionado con el tema que vamos a compartir. Porque yo sé, Pablo tenía esta convicción y se lo advirtió a los líderes de la iglesia en Mileto, y esto pasó lamentablemente. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. En primer lugar entrará gente infiltrada a dañar la iglesia. Lobos rapaces no son solamente gente que viene a pecar, a hacer lo malo, sino que también gente, hermano, que trae doctrinas falsas. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero otra característica, aquí hay dos. Una es los lobos rapaces que entrarán, vendrán de afuera, y otros internos. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces esto está pasando, hermano. Mire, yo quiero decirle algo que sé que puede ser muy fuerte para algunos. Yo soy enemigo acérrimo del calvinismo. Y yo creo que los calvinistas, los que me conocen a mí, deben considerarme a mí el enemigo público número 1 del calvinismo en Chile. Y no digo que soy el pastor más preparado, pero yo no soy un pastor ignorante. Lo dije hoy día sin ningún afán de creerme nada, porque no me creo más de lo que soy, porque el apóstol Pablo dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino el que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Pero tampoco puedo negar que yo me preparé. Digo esto porque los calvinistas siempre han dicho, el pastor Marcos Morales no estudió en el instituto, no pasó por el instituto. No, yo no pasé por ningún instituto bíblico, no me inscribí, no me matriculé en ningún instituto bíblico, y no quiero gastarme con esto, pero es la verdad, y le dejo mi número telefónico para que hablemos, y yo le puedo comprobar lo que le estoy diciendo, no solamente diciéndole este argumento, sino usando argumentos bíblicos para demostrarle que todo lo que enseñan en los institutos bíblicos, es decir, por ejemplo, arqueología bíblica, religiones comparadas, cristología, angelología, demonología, escatología, inerrancia de las escrituras, todo eso yo lo conozco y lo estudié de una forma autodidacta. Por lo tanto, no necesité, no estoy diciendo que sea malo, pero yo no necesité particularmente pasar por el instituto bíblico, porque todo lo que yo he aprendido, lo aprendí primero del que fue mi pastor, el que me formó, que fue el pastor y ahora obispo Nelson Araquil López, y de 4 referentes que fueron Gigi Ávila, el hermano Ortiz, que ya están en la presencia del Señor, Jimmy Swaggart y Jorge Raskin, que están con vida. Eso es lo que yo aprendí de la Sagrada Escritura. De hecho, yo no conocí el calvinismo, no conocí el arrianismo, el término arrianismo o a Jacobo Arminio hasta después de 8 o 10 años de mi conversión. O sea, tampoco la gente podría decir el pastor Marco es arminiano, porque yo nunca leí ni he leído una lectura, o sea, un escrito, nunca me he dado el tiempo de estudiar a Jacobo Arminio en cuanto a doctrina. Sé quién es,
sé lo que enseñó, pero yo no fui influenciado por Jacobo Arminio o por los escritos de Jacobo Arminio o por algún escritor que haya promovido, ¿no es cierto?, a Jacobo Arminio. Eso lo vine a saber 8 o 10 años después de mi conversión. Yo siempre supe y siempre sabré y siempre creeré y siempre expondré de que la salvación sí se puede perder. Ese no es el tema. Estoy explicando para los que tratan de denostarnos. Entonces me parece a mí muy falso, de una gran hipocresía, ¿ya? Que los calvinistas nos menosprecian a nosotros porque ellos no nos quieren, nos menosprecian, nos menoscaban, se ríen de nosotros y hablan muy mal del movimiento pentecostal, pero sin embargo se infiltran entre nuestros medios. Estos canallas, caraduras, hipócritas, estos cínicos, se meten dentro de la iglesia cristiana evangélica solamente con el objetivo de meter su doctrina satánica dentro de los círculos cristianos evangélicos pentecostales. Y yo hoy le preguntaba al hermano Mauricio, que es nuestro hermano radiocontrolador y el segundo bordo después de mi persona en la radio de Tiempos Finales, ¿quiénes son los grandes culpables que entre los calvinistas del movimiento pentecostal? No son los calvinistas, aunque hoy obviamente nosotros los rechazamos. Ni siquiera son los hermanos, son básicamente los pastores. Mire, la infiltración calvinista es impresionante. Hoy día supe de un pastor de nombre Elías Chávez, que se crió en la iglesia evangélica pentecostal, y entiendo que es cristiano de quinta generación del mundo de la iglesia evangélica pentecostal. La iglesia evangélica pentecostal es Iglesia Evangélica Pentecostal, es la famosa IEP, que significa esta iglesia, las siglas de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Sargento Aldea, que son los que no tocan instrumentos, son pentecostales. Se metió también en el movimiento calvinista y está fraccionando y dividiendo a muchos pastores. Ya entró este movimiento calvinista dentro de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, no en todas. Ya entró en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Hay pastores que abiertamente están predicando el calvinismo y hay otros canallas, caraduras que han abrazado el calvinismo y lo están metiendo en forma subterránea, escondida, por debajo, subterra, en forma solapada, el calvinismo. La doctrina del calvinismo es una doctrina satánica y junto con ello meten la doctrina del cesacionismo, que ya lo vamos a explicar. Los grandes representantes, por así decirlo, del calvinismo, yo los he denunciado acá en mi Facebook, me he traído muchos problemas que a mí no me interesa, mucha gente me ha tratado mal, me han tratado de satánico, endemoniado, pastor ignorante, de divisor del cuerpo y un montón de epítetos peyorativos, indudablemente, descalificaciones que a mí no me afectan en nada, porque yo sé bien en quién he creído. Y cuando yo hablo, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, me ajusto a lo que está escrito en la palabra eterna del Señor. ¿Ok? Entonces, los más importantes representantes, por así decirlo, los más conocidos, los más famosos, son, por ejemplo, John MacArthur en Estados Unidos, por Watcher, John Piper, Miguel Núñez, Sugel Michelin, que yo conocí primero a su hermano Gamal Michelin, después conocí a Sugel Michelin, Juan Manuel Vaz y otro de apellido, un colorín, que creo que está en España, que tiene un poquito de gente, no tiene mucha gente, es un tipo que habla un español bastante sancochado, porque es gringo, de apellido Graham. Ellos son los más relevantes, por así decirlo, del mundo pentecostal. Pero ahora, hermano querido, el pentecostalismo ha entrado dentro de muchas iglesias. De hecho, un hermano me decía, y creo que es cierto, porque yo dejé de escuchar hace muchos años la Radio Armonía. La Radio Armonía, para los que son del extranjero, es una cadena de radios cristianas que la adquirió el pastor Rubén Sáez, que en realidad no es pastor, tiene ese título, pero él no es pastor, no pastorea iglesia. Él es un comerciante, una persona que hace comercio con esto, que tampoco está malo, porque ser comerciante o empresario no es un pecado, pero él hace de esto una empresa de comprar radios que están más o menos malitas, descuidadas, que han perdido, ¿no es cierto?, la capacidad de solvencia. Él las compra a un precio barato y después, obviamente, esto lucra con ello porque hace campaña en todo lo largo de Chile para comprar más radios, vende material, arrienda espacio. Y la radio Armonía, cuando comenzó hace unos 30 años atrás, era bastante conservadora, pero hoy día está metido un montón de gente calvinista. De hecho, ellos han organizado una especie de conferencia bíblica, lo tengo aquí porque esto no es una cosa que yo invente, yo tengo documentación. En el templo Menab, ya vamos a hablar de Menab también, se llama El Glorioso Resplandor del Evangelio. Todos estos pastores, como el pastor Luis Conteras, me parece que es de nacionalidad colombiana, ya el doctor Lucas Alemán, el pastor Víctor Archila y el pastor Iván Reyes son todos calvinistas. De hecho, el hermano Mauricio se dio el tiempo de revisar, por ejemplo,
la iglesia del pastor Luis Contreras, que es un pastor colombiano calvinista, su declaración de fe, y en su declaración de fe ellos abiertamente son calvinistas y creen en la predestinación, creen en la elección incondicional, que son uno de los 5 puntos del Tulí. Esto lo está organizando Radio Armonía. Se supone que Radio Armonía representaba hasta hace algunos 15 años atrás, diría yo, 20 años atrás, al mundo pentecostal. Y el mundo pentecostal es fiel auditor de la Radio Armonía. Muchos cristianos que son un poquito más modernos escuchan la Radio Armonía. Los más conservadores escuchan nuestra radio, que le animo a escucharla. Nuestra radio, la radio nuestra es la radio Tiempos Finales, que está en el 600 AM. 600 AM llega a 5 regiones. Santiago, lo que es la región de Valparaíso, lo que es la región sexta, que antes se le llamaba, que es la región del Libertador Bernardo O'Higgins, entra en la 7ª región y entra a la 4ª región con un poquito de charreo, pero se escucha casi en 5 regiones. Hola, siervo de Dios, consulta el pastor Patricio Curinao, ¿es calvinista? No lo conozco al pastor Patricio, en este momento no me recuerdo de él, no sé si es calvinista, no se lo podría decir. Pero es la Radio Armonía la que promueve este congreso, conferencia bíblica, charla, como usted lo quiere decir. Pero son todos los predicadores calvinistas. Entonces, ¿la Radio Armonía es calvinista o no? Yo creo que sí. Yo creo que le ha abierto las puertas al calvinismo. Pero además esto se va a hacer en un tiempo que es totalmente, o era totalmente pentecostal hace un tiempo atrás, que es MENAP. MENAP es la iglesia del coro, ese famoso, que en el fondo se llama Ministerio Evangelístico Nuevas de Amor y Paz. Yo conozco casi toda la historia del Ministerio Evangelístico Nuevas de Amor y Paz. Tengo un gran respeto por el pastor Fernando García. Tienen un coro precioso, yo diría que es uno de los mejores 3 coros en nuestro país. Y los coros, los himnos, las alabanzas, los coritos, lo que ellos han grabado y han subido a las redes sociales, se han masificado y son miles y miles de cristianos creyentes, incluso gente inconversa que sigue al coro MENAP. El pastor Fernando García era un hombre muy conservador, salió de la iglesia del pastor Fernando Chaparro, entiendo que fue jefe de coro, que tocaba el acordeón. Yo lo conocí cuando él estaba con su esposa, cuando su hijo, que ahora ya está grande, se casó. Cristian, creo que se llama el hijo, sí, Cristian, era pequeño, conozco toda la historia, conozco cuando ellos se fueron a Unión Latinoamericana, y lamentablemente yo creo que la iglesia MENAP se ha ido por un camino equivocado. Creo que están en camino a la apostasía porque dejaron ya de creer en la santidad eterna. No solamente no la predican, sino que atacan a los que son conservadores. Han basado mucho su ministerio en la música, que es preciosa. El pastor García es un hombre muy carismático, muy de piel, muy cariñoso. Pero hay ciertas cosas que yo no comparto y entiendo por una información que me entregó un pastor que es muy serio, que es de nuestro ministerio, el pastor Jekyll, de que él estudió, el hijo del pastor García estudió justamente en un instituto calvinista y que podría, a lo mejor de una u otra forma, querer meter, hermano querido, el calvinismo dentro de la iglesia. No lo han hecho abiertamente todavía, pero van camino para allá. Porque el evento lo organiza la Radio Armonía, pero se va a hacer en un lugar físico, que es en el templo de MENAP. Se supone que la Radio Armonía es una radio de las tantas radios de línea pentecostal, o lo era, y se supone que MENAP era, porque ahora no lo es, una iglesia completamente pentecostal. Y cuando hablamos de algo pentecostal, un movimiento pentecostal, un instituto bíblico pentecostal, una radio pentecostal, un concilio pentecostal, estamos hablando de alguien que no es calvinista, porque el calvinismo se opone completamente al pentecostalismo. Yo sé que esto puede molestar, y sé que esto me va a traer problemas. Yo no quiero hablar, hermano, mal en contra de nadie, pero sí hay que denunciar esto porque hay gente, que a mí me interesa la gente, no me interesan los líderes, estar bien con ellos. A mí lo que me preocupa es que la gente asiste a estas iglesias que aparentemente son pentecostales, creen que están dentro de un movimiento pentecostal. Le pasa a los hermanos de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, a los hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal, o Metodista Pentecostal, perdón, a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Incluso dentro de algunas iglesias Asamblea de Dios se han metido algunos maestros calvinistas. Hermano querido, hay que tener cuidado con esto. El calvinismo es una doctrina satánica, no lo voy a explicar ahora. Tráigame de nuevo el librito, por favor, mi hermano Mauricio, si fuera tan amable. Yo escribí un libro y yo lo he regalado a una gran cantidad de hermanos del extranjero. Y este libro está a la venta y yo no gano ni un peso con este libro, porque además es muy barato, no cuesta más allá de $5. Pero es un manual excelente que yo escribí justamente contra el calvinismo, no para que los calvinistas vuelvan al camino correcto, sino para advertir a los pentecostales del peligro del calvinismo y que ellos puedan saber cuáles son los errores doctrinales que afectan la salvación. Hay hermanos y aún pastores que dicen que no hay problema porque los calvinistas son distintos a los nuestros. Sí, yo creo en la diferencia. Creo que existe pluralidad
el dentro de la iglesia evangélica. Pero aquí no estamos hablando de diferencias litúrgicas. Iglesias más grandes, iglesias más pequeñas, iglesias más fervorosas, iglesias menos fervorosas, algunas iglesias que aplauden, otras que no aplauden, algunas que dan gloria a Dios, otras que no dan gloria a Dios, algunos que se dedican, hermano querido, al trabajo misionero, otros que le dan mucha fuerza o mucha importancia como nosotros al evangelismo, qué sé yo. Pero aquí estamos hablando de un tema de soteriología. La soteriología, mis queridos hermanos, es es una rama de la teología cristiana, que se estudia también en los institutos bíblicos, que habla de la salvación, que viene de soteros, que habla justamente de salvación, una palabra, estas son palabras latinas que vienen algunas del griego, y la palabra logos, que significa estudios, tratado o ciencia. Por lo tanto, cuando hablamos del calvinismo estamos hablando de un tema que es de salvación, salvífico. No es una doctrina menor como algunos la llaman, aunque yo no creo en doctrinas menores y doctrinas mayores, es un concepto nuestro, que nosotros le damos algunas doctrinas porque pensamos que esta no es tan importante y esta sí que lo es. Pero en realidad, si hablamos de doctrinas importantes o básicas o elementales, los calvinistas están predicando en contra de lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos definitivamente que hay un grupo predestinado, sí, pero no predestinado como ellos lo dicen, que están predestinados para salvarse sí o sí. La predestinación está en base a la presencia, no lo voy a explicar ahora, lo explico aquí en este libro. Se llama Las grandes mentiras del calvinismo. Pero hay un punto que es el tercer punto del Tulip, que tiene 5, que para mí es el más blasfemo, el más hereje y el que yo combato con toda mi fuerza, que se llama la expiación limitada. Tercer punto del calvinismo del Tulip. La expiación limitada lo que dice, y esto lo enseña la mayoría de las iglesias bautistas, las iglesias reformadas como los presbiterianos, los episcopales, los anglicanos. Hoy me empieza a dar sueño cuando los nombro. Como que me dan ganas de bostezar. Y ve que yo soy irónico, si yo uso el ironismo. La ironía, la burla, el sarcasmo para referirme a esta gente que le ha hecho tanto daño a la iglesia evangélica. Este punto dice que cuando Cristo muere en la cruz, murió únicamente por los escogidos y no murió por todos los pecadores del mundo. Que el Señor reprenda a Satanás el diablo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los escogidos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en Tito capítulo 2, versículo 11, la Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Pablo dice en Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo dice en Mateo capítulo 6, verso 37, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y en Mateo capítulo 11, versículos 28, 29, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El calvinismo es satánico. Y junto con el calvinismo está la doctrina del cesacionismo. Se lo voy a explicar brevemente. No es sensacionalismo, porque hay hermanos que lo escriben mal. Si usted lo escribe mal o lo cita mal, se van a reír de usted, los calvinistas, diciendo, ve, todos los pentecostales son ignorantes. No, la palabra es cesacionismo, que viene del verbo cesar. Y algo que cesa, esto cesó, significa algo que culminó, que llegó a su fin. Habla de término, fin, conclusión, ¿ya? Recta final, que esto ya se concluyó. Entonces, ¿qué significa el cesacionismo, que viene del verbo cesar? Ellos lo que enseñan es que cuando muere el apóstol Juan se acaban los milagros. Y que cuando se terminó de escribir la Biblia, o sea, el Apocalipsis de Juan, y se cierra el canon del Nuevo Testamento con el 27º libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, porque la Biblia contiene 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y 27 libros en el Nuevo Testamento desde Mateo o San Mateo hasta Apocalipsis. Ellos dicen que cuando muere el apóstol Juan y cuando se cierra el canon bíblico, se acabaron automáticamente todos los milagros, porque los cesacionistas no creen, no digo que todos los calvinistas sean cesacionistas, pero muchos de ellos lo son. Ellos enseñan que hoy día los dones del Espíritu Santo que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, están totalmente obsoletos, ya no están vigentes para este tiempo. Que el Señor reprenda al diablo. Mire, mi pastor Roberto Durán, pastor de nuestro ministerio, hace poquitos días atrás, estuvo en un punto de prédica, en un trabajo al aire libre, llegó un joven, estaba poseído por espíritus demoníacos, estaba endemoniado. El pastor Roberto oró por él, le puso la mano y el Señor lo liberó, porque el poder de Dios está en acción. Porque en Hebreos capítulo 13, versículo 8, el autor de los Hebreos dice que Jesucristo, aleluya, santo es tu nombre, mi alma te alaba, es el mismo de ayer,
de hoy y por los siglos. Y Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 35 señaló, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra poder que usa el evangelista Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo, es la palabra dunamis, que origina la palabra dinamita. Y el evangelista Lucas, que escribió el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, citando las palabras de Cristo, dice, pero recibiréis poder. El poder de Dios está vigente. Los dones del Espíritu Santo, los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo están vigentes. Yo creo en el don de lengua porque he hablado en lengua. Eso no me hace más espiritual. No estoy diciendo que el que no habla en lengua no es de Dios, pero yo creo en las lenguas, en las sanidades, en los milagros, en las profecías genuinas, en el discernimiento de espíritu, en el don de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todo lo que es interpretación de lenguas. Todo eso sale en la Escritura y está vigente para este tiempo. Esta gente dice que eso se acabó, pero yo le hago un reto. Si las iglesias de la Reforma, o reformadas, como ellos se llaman, o reformistas también le llaman algunos, fueran genuinamente verdaderas, primero estarían en la calle, lo cual no están. Tienen ausencia absoluta en las calles. Pero ¿dónde nació la Reforma? ¿Dónde nacieron las iglesias reformadas o reformantes? Reformadas en realidad se debería decir. Nacieron en la Europa occidental en el tiempo de la Europa medieval. Básicamente el día 31 de octubre de 1517, que el fraile teólogo católico Martín Lutero clavó las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg en Alemania. Ahí comenzó la Reforma, que se extendió después hacia Inglaterra, hacia Holanda, hacia Italia. Savonarola estuvo en Italia, Wycliffe estuvo en Inglaterra, en Holanda, llegó hasta España. ¿Dónde comenzó la Reforma? En Europa occidental. Vaya a ver cómo están esas iglesias hoy día. Las iglesias de la Reforma están muertas. Muchas se han cerrado. Otras se han convertido, no estoy mintiendo, en museos. Iglesias de la Reforma hoy día son museos. La gente las va a ver para que una persona les hable de cómo fue la Reforma. Y se habla de que algunas iglesias de la Reforma fueron vendidas, fueron destruidas esas iglesias y se construyeron edificios y se construyeron malls en esas iglesias. Entonces, si ellos fueran genuinos, los reformadores o los reformados, deberían tener sus iglesias llenas de la bendición de Dios en Europa, donde justamente nació el movimiento. ¿Se da cuenta? O sea, aquí hay mucha tela que cortar, hermano. Lo que yo estoy diciendo es que yo tengo una guerra contra el calvinismo hace muchos años. He escrito, he predicado, he enseñado, me he preparado en este tema. No quiero jactarme de nada. Nunca me han ganado un debate los calvinistas cuando hemos hablado así por el celular, porque yo no hago debates públicos, no por miedo. No. Porque muchos quieren hacerse como famosos y la única vez que alzan la voz es cuando se les ataca a sus ídolos de barro, a sus vacas sagradas, como Paul Washer, como John MacArthur, que son las vacas sagradas del movimiento calvinista. Que ellos no se metan con nosotros porque nosotros no nos hemos metido con ellos. Nosotros nos dedicamos a predicar. ¿Quiénes son los que están, hermanos queridos, en las cárceles? En los hospitales visitando a los enfermos. ¿Quiénes son los que están en los orfanatorios llevando el mensaje de Dios? ¿Quiénes son los que están en las calles predicando en las plazas públicas, en los paseos peatonales, en las ferias, en los mercados, en los mercaditos? ¿Quiénes son los que llevan ayuda social a la gente, los que tienen comedores abiertos? La Iglesia Cristiana Evangélica, pero de línea pentecostal. Yo he estado prácticamente en todas las cárceles de Santiago y del sur de Chile, hasta Puerto Montt, si no me equivoco. He estado en la cárcel de San Antonio, de San Felipe, en Buin, Colina 1, Colina 2, Santiago 1, en Uretacó. He estado en todas las cárceles de Santiago y hacia el sur. Nunca he visto predicando a un calvinista. Entonces, hermano, los que tenemos presencia en la calle somos nosotros los cristianos evangélicos pentecostales. Y esta gente lo que quiere hacer es atacar a la iglesia, incluso hacerles creer que no es tan importante congregarse. Porque aquí hay toda una doctrina satánica. Es decir, hay una especie como de hilo conductor de que todos estos señores están enseñando doctrinas similares. Cristo no murió por todos, hay un grupo predestinado para salvarse y el otro grupo no se va a poder salvar y no pueden creer. Se acabaron los dones, se acabaron los milagros. Tanto así que John MacArthur habla abiertamente en una de sus predicaciones de que nosotros no tenemos que echar fuera demonios, que eso no está vigente para hoy día, porque no tenemos por qué hablar con el diablo. O sea, entonces Cristo se equivocó. Y el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17, dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán no a los apóstoles, dice a los que creen en ese evangelio poderoso, porque a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y estas señales seguirán a los que creen, y dentro de las señales que siguen a los que creen es que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Y ellos dicen, si eso fuera verdad, los predicadores pentecostales deberían ir a todos los hospitales a sanar a todos los enfermos. Mentira del diablo, porque nosotros nos vamos a los hospitales a orar por todos los enfermos. Vamos a orar por los enfermos que lo solicitan, porque hay gente que no se quiere sanar y hay gente que no cree en el poder de Dios. Y además, les voy a dar una prueba bíblica de que Jesús no los sanaba a todos. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante, que relata en la sanidad y el milagro hecho por el Señor Jesucristo sobre un paralítico en el estanque de Betesda, dice así, literalmente la escritura dice así, textualmente, en ese lugar, en el estanque de Betesda, yacía una multitud de ciegos, plural, cojos, plural, y paralíticos, plural. ¿Cuántos ciegos, cuántos sordos, cuántos mudos, cuántos enfermos, cuántos paralíticos sanó el Señor? Uno solo. No los sanó a los demás. Pregúntale a Jesús por qué sanó a uno y no lo sanó a todos. En ocasiones sanó a muchos y en ocasiones lo sanó a todos. Así que es mentira lo que dicen los calvinistas. Los calvinistas son mentirosos, son más mentirosos que los políticos. El calvinismo es una doctrina diabólica, combátala con toda su fuerza, pastor, y no permita que ningún predicador calvinista suba a su altar, suba al púlpito del Señor, enseñe en la escuela dominical, dirija un servicio, coordine una reunión. No permita eso, pastor. Y toda la gente está bienvenida. Si alguien viene a mi iglesia y no tiene nuestra doctrina, puede venir a la iglesia. Pero si esa persona quiere contaminar a la gente, yo lo saco de un ala. Porque puede llegar gente buscando la verdad porque está confundido. Un testigo de Jehová, un católico, un mormón, un ateo, un arecrina. Y nuestras iglesias están abiertas para ello. Y si entra un calvinista también. Pero si esa persona no quiere cambiar de vida, no se quiere arrepentir, es como dice aquí el libro de los Hechos, entrarán en medio de vosotros, algunos se levantarán, algunos saldrán de entre nosotros, otros se meterán. Muchos se quieren meter y otros se convierten dentro de la iglesia en calvinistas. Cuidado. Y sé que se enojan, pero este es el himno que yo le dedico, y sé que esto es irónico, a los calvinistas. Este es el corito principal, porque estos se enojan, están muertos, pero despiertan cuando les tocan sus ídolos de barro, sus vacas sagradas, su doctrina satánica. Nunca los veo en las calles. Yo he predicado 40 años el evangelio, he recorrido 13 países predicando, nunca los he visto donde deberían estar, porque los calvinistas de hace 200 años eran decentes, de hace 200 años atrás eran misioneros, tenían celo evangelizador, amaban las almas. Los calvinistas de ahora, salvo algunas honrosas excepciones, no salvan a nadie. Los predicadores no tienen ni un brillo, no tienen gracia, no creen en el poder de Dios, no creen ni que las moscas vuelan. Pero este es el corito que le dedicamos al mundo calvinista, ¿ya? Porque ahora estas calaveras están saliendo de los sepulcros y se sienten molestos cuando le tocamos sus ídolos de barro y sus vacas sagradas. Aquí está el corito, para que lo escuchen nuestros amigos, porque no son mis hermanos calvinistas, que están muy molestos con todo lo que estamos enseñando y diciendo para la gloria del Señor. Este está dedicado a ellos. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Las calaveras están saliendo de la tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Bueno, una dedicación para nuestros amigos calvinistas. Fíjese que este pastor, que yo no lo conozco, pero he estado realizando algunas de sus prédicas, el pastor Elías Chávez de la iglesia evangélica pentecostal, dice que se infiltraron dentro de su movimiento y están causando gran daño a los calvinistas, están dividiendo las iglesias, haciendo que se peleen los hermanos por doctrina. Así que dedicado a todos nuestros amigos calvinistas, el corito para ellos, con todo nuestro amor. Marca las 7, las calaveras comen un filete. Cuando el reloj marca las 8, sí, para reírse. Cuando ustedes los vean vivos, los vea predicando, los vea ganando almas, los vean en una campaña, arriba de una tarima, entregando tratados en una plaza, cuando ustedes vayan a los hospitales, las cárceles, siempre voy a creer que están vivos.
Que el Señor les bendiga en gran manera. Un gran abrazo. Comparta con todos sus contactos este posteo que es muy importante, hermano. No lo deje pasar. Si no le gusta la forma como el pastor Marcos tiene de hablar y de expresarse hacia esta gente, no hay problema. Me bloquea nomás y no me deja o me deja de seguir. Pero todos los que deseen seguirnos, tenemos un canal de YouTube que ya tiene más de 10.000 suscriptores. Se llama, hermano querido, Tiempos Finales HD. ¿Ya? Tiempos Finales HD. Que el Señor les bendiga. Y este es mi Facebook. Comparte este posteo con todos sus contactos. Que Dios les bendiga. Y aquí quedamos con el corito del mundo calvinista, de los calvinistas muertos. Chúmbala, cachumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala.